través de las imágenes, de los grabados. Y bien, en el auditorio de la Biblioteca Nacional se ha llevado a cabo el Simposium Internacional La Cultura del Libro, aproximaciones desde la historia y el arte. Esto organizado por la Biblioteca Nacional y por su director Ramón Mujica, que ha participado además con una brillante presentación, según me han contado, pues yo no he podido ir, llamada Cultura e Iconografía en la Pintura Virreinal. Pero también ha estado, entre muchos otros, Tom Cummings, cuya exposición se refirió al el libro como objeto sagrado, fuente legal e imagen en las comunidades indígenas en el siglo XVI. Una cosa, pues, muy erudita. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal? gracias. Bueno, Tom, ¿de qué se trata? ¿Cuál es qué es lo que tú has presentado? No sé si tenemos de repente podemos empezar a ver algo, pero primero haznos una introducción. Bueno, es que mi ponencia tuvo que ver con el papel del libro desde el principio del contacto entre los españoles y Atahualpa, porque el objeto que dio el padre Vicente Valverde fue una Biblia, un breviario, no sabemos, y ofreció el libro al Atahualpa y, como todo el mundo sabe, lo tiró en la tierra. Pero también eso es la primera imagen de Perú. Fue grabado en Sevilla en 1534 y muestra en el primer libro sobre Perú, en la portada lleva una imagen de un libro. O sea, el libro es central en la historia colonial de Perú desde el principio. Empecé de allá para explicar que el libro es un objeto sagrado, en el sentido que es la Biblia y se usa en la misa, y expliqué y mostré algunas imágenes de restos arqueológicos de Magdalena de Cao, que son libros del siglo XVI que todavía están en los restos de una iglesia primitiva. O sea, son algunas de las primeras cosas que llegaron de Europa a Perú. Pero hubo libros que también se imprimieron acá. Yo recuerdo que, no lo puedo recordar, pero Ludovico Bertonio es un jesuita en Juli, en Pomata, en esta misión jesuita que había en el siglo XVI, y llevaron una imprenta desde Lima, una imprenta de madera, un poco rústica, la armaron ahí y sacaron, creo, no sé si fue la primera Biblia en quechua, o el primer catecismo en quechua, ¿cierto? Para evangelizar en quechua. Sí. Eso en el siglo XVI, comienzo, no sé. Sí. Bueno, eso es que trajeron desde México toda la máquina, todos estos aparatos para imprimir el tercer concilio, que consistió en sermones en quechua y aymara, y el catecismo y la doctrina. Y desde allá empezó la historia del libro como un objeto hecho en Perú por Ricardo, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo el nombre, Ricardo, que fue miembro de un negocio mundial, porque el centro estuvo en Sevilla por Kronberger, que mandó su agente a México, de México vino a Lima para hacer la print en 1585. Esas imágenes que tenemos ahí, a ver si las podemos ver, si nos pueden ustedes comentar algo. Sí. Esto es que ¿eso sale de algún libro? Bueno, eso en realidad es el póster, digamos, para la exhibición que se llama Joyas de Papel, que le hemos inaugurado el día de ayer, al finalizar la primera jornada de conferencias. Esa es una de las joyas, uno de los tesoros en papel que estamos mostrando, que es el retrato de un pirata, en realidad, asociado con el Callao, y que proviene del Archivo General de la Nación. Un pirata sumamente elegante. Sumamente, bueno, lo interesante es que los documentos que estamos mostrando en la biblioteca es una reconstrucción de toda la historia, bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en los grabados y los dibujos que aparecen incluidos en los libros. Desde los primeros cronistas
que reproducen las primeras imágenes europeas del Perú, donde el indio, por supuesto, es representado como un adorador del demonio, ¿no? O Cusco como una ciudad romana, porque en realidad los grabadores están empleando categorías europeas, greco-romanas, nunca han estado en el Perú y simplemente graban lo que ellos creen que hay aquí, ¿no? Ajá, Entonces, a través del grabado puedes reconstruir los imaginarios culturales de los europeos en esta primera etapa del descubrimiento. Después, ya en el siglo XVII, XVIII y sobre todo en el XIX, cuando vienen los viajeros franceses, italianos, alemanes como Humboldt, de hecho ese grabado representa a un indígena como si fuera una especie de bestia de carga, llevando a un fraile que está leyendo un libro, ¿no? Y eso es el taxi. No, esa es una especie de taxi, dice Tom, ¿no? Y claro, ese es un detalle de un grabado muy grande donde se ven estas montañas extraordinarias y en medio de eso hay este indio cargando un fraile que está leyendo. ¿Y esto está en un ¿no? libro? Esto sale de un libro, de Humboldt, ¿no? A ver la siguiente. Bueno, ese es un grabado publicado en Madrid en 1711 y en realidad es la ilustración de un poema heroico que se le escribe a Santa Rosa de Lima. Ahí aparece el conde de la Granja con la pluma en su mano y luego de esta flor sale Santa Rosa con sus emblemas criollos o criollistas, que es el niño Jesús dentro de una guirnalda de flores, con el ancla y con la ciudad de Lima, ella como salvadora de la ciudad, y luego América, representada como una india desnuda, con corona de plumas y carcaj, ¿no? Ajá. Entonces ahí se pasa toda una lectura muy interesante. A ver la siguiente. ¿Esto qué es? Bueno, estas son representaciones de crónicas alemanas del Perú, de guerras entre los españoles y los indígenas, ¿no? Oye, Ramón, y tú has hecho una presentación sobre cultura e iconografía en la pintura virreinal. ¿Cuál era tu mensaje, tu tesis, digamos? Bueno, mi tesis es que en realidad la diferencia que se hace en Occidente a partir del siglo XIX entre lo que es la cultura visual y la cultura escrita, ¿no? Como que son dos universos totalmente distintos, eso no existía en el virreinato. La pintura era utilizada como una herramienta de catequesis, y sobre todo porque los doctrineros de indios, justamente como tenían problemas con el lenguaje y no habían términos exactos que tradujesen doctrina católica en quechua o en aymara o en puquina, utilizaban imágenes para catequizar. Y entonces la pintura prácticamente se transforma en un soporte pedagógico para la educación religiosa. Y entonces la conferencia ha sido todo un despliegue del imaginario barroco utilizado, donde se muestra cómo la pintura y la escritura van juntas, ¿no? Interesante. Sí. Ahora, me cuentan que Juan Ocio hizo una presentación muy novedosa, encontrando que Felipe Guamán Poma de Ayala había copiado algunos textos de Fray Martín de Murúa, es decir, que no eran cosas originales, no voy a decir plagiar, pero digamos, había copiado unas partes importantes. Esto es una verdadera... Bueno, Juan Ocio ha venido trabajando este tema justamente con Tom por muchos años en el Getty Institute en California. Y quizás, Tom, tú puedes contarles un poco los descubrimientos sobre Guamán Poma, porque realmente son cosas muy novedosas que se han presentado acá. Sí, hay dos manuscritos de Martín de Marrúa, un mercedario que vino alrededor de 1570 y está radicado en Cusco. Y sabemos que Guamán Poma y Marrúa siempre tuvo una relación, porque en la Nueva Crónica y Buen Gobierno está mencionado 3, 4, 5 veces Marrúa, pero en términos muy malos, que roba dice... Guamán Poma dice que Martín de Marrúa robó mi mujer y cosas así, son muy personales. Y dice que no sabía cómo escribir historia. Para explicar a nuestros... Guamán Poma de Ayala fue indígena, en realidad, indígena es. que escribe esta
larga carta al rey. 1000 páginas al rey, explicando cómo el mundo se ha vuelto digamos, al revés. Después de la conquista. Y después de la conquista, que es hora que el rey ponga orden nuevamente en este reino, ¿no es cierto? Además, la nueva crónica se llama, ese es el título del documento, la carta del rey. Eso es el manuscrito más famoso en Perú. Claro, sobre todo porque es ilustrado. ¿Cuántas ilustraciones tiene? Tiene 399. Tiene 399 ilustraciones hechas a mano, donde que en realidad es una suerte de catálogo de todos los horrores, vicios y atrocidades que cometieron los españoles durante el periodo de la conquista. Y no creo que existe otro documento en la historia de la humanidad que catalogue de manera tan pormenorizada todas estas barbaridades de manera gráfica, ¿no? Que eso es lo extraordinario. Pero hasta ahora siempre pensaba que era hecho solamente por él. Pero ya sabemos, después de trabajar por un año en el Getty, leyendo los textos que están ocultos. O sea, en el manuscrito de Murúa había unas hojas pegadas que con Tom Juan Ocio las han sacado con mucho cuidado y se han dado cuenta que eran cartas hechas por el propio Guamán Poma, lo cual confirma la amistad original que existía entre Guamán Poma y Murúa. Y ahí han sacado toda una serie de datos que demuestran que Guamán Poma efectivamente estaba copiando parte de los dibujos y parte de los textos. Los textos más importantes, donde dice que soy autor, yo escribió y dibujo. Dibujé este manuscrito. Este texto se encuentra en los textos de... qué interesante. Bueno, es casi una denuncia transhistórica. Sí, efectivamente. Bueno, yo les agradezco mucho. Ya desgraciadamente no tenemos tiempo para profundizar en estos temas tan interesantes y que le dan pues profundidad a la historia del Perú, ¿no? De lo que nos olvidamos. A ver si... Pero sí queremos invitarte formalmente a que vengas a ver la exposición Joyas de Papel, el Perú en el libro ilustrado siglos XVI al XIX, que en realidad va a estar solamente un mes. Y hemos logrado que la Catedral de Lima, el Convento de San Francisco, el Archivo General de la Nación, el Banco de Crédito nos preste maravillas bibliográficas, que es la única oportunidad que van a poder verlas. Incluso están las crónicas originales de Garcilaso, parte de su biblioteca personal con los comentarios de él escritos a mano, que los estamos exponiendo por primera vez. Muy bien, felicitaciones Ramón por todas estas gestiones y ojalá que estas cosas no desaparezcan en manos de los ladrones de Efectivamente, no hemos tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Bueno, muchas gracias a Ramón Mujica y a Tom Cummins. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alberto Vergara, el politólogo, acaba de presentar un libro muy interesante, Ciudadanos sin República.